Terminó con la vida de varias mujeres, incluyendo a su propia madre y su abuela. Edmund Kemper es un hombre estadounidense que nació en 1948, hijo de Edmund Emil y Carnell Kemper, siendo él su único hijo varón. Desde muy pequeño, Edmund comenzó a presentar conductas antisociales, pero no sería hasta los 10 años cuando comenzó a mostrar crueldad hacia los animales. Y asimismo comenzó a hacer rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas. En 1961, sus padres se separan formalmente y su custodia queda bajo su madre. En 1961 sus padres se separan formalmente y él queda bajo la custodia de su madre, con quien de hecho la relación no era nada buena, ya que la mujer era una alcohólica neurótica que en varias ocasiones lo llegó a humillar, menospreciar y maltratar. De hecho, Edmund dormía en el sótano, puesto que la madre tenía miedo de que él le hiciera algo a sus hermanas. A sus 14 años, Edmund decide huir de la casa de su madre y se va a vivir con su padre. Sin embargo, él ya tenía en ese momento una nueva vida con una nueva esposa y su hijastro, por lo que él duró tan solo unos días viviendo con su padre, hasta que él lo dejó en la casa de sus padres, o sea, los abuelos de Edmund, para que se hicieran cargo de él. Estos abuelos vivían en un rancho. El 27 de agosto de 1964, Edmund, de 15 años, tiene una fuerte discusión en la cocina con su abuela. Él, bastante molesto, decide salirse de la casa y va a buscar un rifle de caza de su abuelo. Regresa nuevamente a la cocina y le dispara 2 veces a su abuela en la espalda. Después de cometer el crimen, su abuelo llega. Apenas lo escucha, él sale para recibirlo y allí le dispara. En ese momento, sin saber qué hacer y con 2 cuerpos, decide llamar a su madre y le dice todo lo que sucedió. Ella le dice que de inmediato se tiene que comunicar con la policía y él lo hace. Cuando llegan, lo arrestan y comienzan todo un proceso en su contra. Cuando le preguntan el por qué había acabado con la vida de ellos, dice que había acabado con su abuela porque quería saber qué se sentía, mientras que su abuelo lo había asesinado porque no quería que viera a la abuela en el piso. Durante todo este proceso, Edmund fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y teniendo 15 años fue enviado a un hospital de máxima seguridad. Durante el tiempo que estuvo aquí se determinó que él no tenía esquizofrenia, sino que en realidad tenía trastornos de los rasgos de la personalidad, de tipo pasivo-agresivo, siendo colocado en libertad condicional el 18 de diciembre de 1969, cuando estaba cumpliendo 21 años. Y a pesar de las recomendaciones de los psiquiatras de que no quedara bajo el cuidado de su madre, Edmund quedó bajo su cuidado. Y en 1972 sus antecedentes fueron borrados. Durante este tiempo, Edmund asistió a la universidad comunitaria y quería convertirse en un oficial de policía, aunque por su gran tamaño no fue admitido, pero sí llegó a tener contacto con algunos oficiales. Y aunque bien en un comienzo parecía que todo el tema de su madre estaba resuelto, la verdad es que los dos aún mantenían discusiones bastante fuertes, las cuales él describía como horribles, violentas y crueles. Y es por esto que él decide mudarse con un amigo. Sin embargo, con él dura tan solo algunos años y vuelve nuevamente a la casa de su madre. Aunque se dice que durante el tiempo que él estuvo con este amigo, aún mantenía el contacto con su madre vía telefónica y siempre eran discusiones. Durante el tiempo que estuvo viviendo con este amigo, se dio cuenta que habían muchas mujeres jóvenes que utilizaban autostop, una manera en que las personas le pedían a desconocidos que los subieran a su auto y los llevaran hasta cierto lugar. Normalmente estos servicios eran gratuitos. Esta iniciativa hizo que Edmund comenzara a hacer autostop prestando su auto. Al comienzo, él solamente hacía los recorridos con total normalidad. Sin embargo, con el tiempo comenzó a tener víctimas.
Entre mayo de 1972 y abril de 1973, Edmund habría terminado con la vida de 8 personas, a quienes había recogido haciendo autostop, pero que en algún punto del camino terminaba llevándolas a un lugar totalmente desierto. Aquí les podría disparar, apuñalar, asfixiar o incluso estrangular, para después llevar los cuerpos hasta su casa, donde los decapitaba, practicando inhumación con sus cabezas. También mantenía relaciones sexuales con los cuerpos para finalmente desmembrarlos. De acuerdo con Edmund, él buscaba a sus víctimas después de haber tenido grandes discusiones con su madre, e indicaba que en su mayoría eran mujeres universitarias, puesto que su madre le habría dicho que él no merecía este tipo de mujeres. Sus primeras víctimas habrían sido Mary Ann Peces y Anita Luchesa, ambas chicas de 18 años, y de acuerdo con Edmund las habría elegido puesto que parecían ser de clase media alta. Lo único que se habría encontrado de ellas habría sido la cabeza de Mary. Su tercera víctima fue Aiko Ko, de 15 años. Su madre la habría reportado como desaparecida y adicionalmente habría pegado unos 10,000 carteles con información de ella, pero nunca recibió respuestas del paradero de su hija. Cindy Schall, de 18 años. A diferencia de los otros casos, Edmund se habría quedado con su cabeza por varios días, hasta que al final decidió enterrar esta parte en el jardín de su madre. El resto del cuerpo lo habría tirado por un acantilado. Rosalind Thorpe y Allison Liu, de 23 y 20 años. Para este momento, las autoridades habrían dicho que podría haber un asesino en serie, pero en ningún momento le habían dado la importancia necesaria. Pero sí habían varias chicas que estaban prevenidas, por lo que él se hizo pasar por un compañero de estudios para poder llevarlas en su auto. Carnell Kemper y Sally Hallett, su propia madre y la mejor amiga de su madre. El 20 de abril de 1973, Edmund habría sido despertado en la noche después de que su madre llegó a la casa de una fiesta. Ella habría ido directamente a su habitación a leer un libro. En ese momento, Edmund entra a su cuarto con un martillo en la mano, golpeándola con este, para después cortarle la garganta con una navaja. Luego la decapita y humilla su cuerpo. Según dijo Edmund, él habría colocado la cabeza de su madre en un estante y allí habría estado gritándola por 1 hora. También le habría arrojado dardos y finalmente aplastó su rostro. Su cuerpo lo escondió en un armario y después se fue a tomar en un bar. Al regresar, decide llamarle a la mejor amiga de su madre para que ella llegue a la casa. Cuando llega, lo primero que él hace es estrangularla y deja su cuerpo en otro armario. También deja con él una nota, en la cual se está burlando un poco de la policía. En esta dice que es un carnicero asesino y que el crimen lo habría cometido mientras ella dormía, por lo que todo fue bastante rápido. Deja allí la nota junto con el cuerpo y se va. Él pensaba que al momento de cometer este crimen, en muy poco tiempo las autoridades lo estarían persiguiendo o tan siquiera habrían anuncios en la radio sobre el crimen que se habría cometido. Sin embargo, no había nada. Nadie lo buscaba y al parecer hasta ese momento nadie sabía algo sobre los cuerpos. Por lo que al final él decidió llamar directamente a las autoridades y confesar lo que había hecho. Sin embargo, la persona que tomó la llamada no lo tomó en serio y simplemente le dijo que llamara más tarde. Aunque él, como tenía contactos con algunos oficiales, llamó a uno de estos y le contó todo lo que hizo. Este hombre sí llama a las autoridades y es arrestado de inmediato. Durante su arresto, también había confesado los otros 6 asesinatos. El 7 de mayo de 1973, Edmund fue acusado por 8 cargos de asesinato en primer grado. Y aunque bien él ya había confesado los crímenes que hizo, su abogado quiso alegar que todo esto había sido ocasionado por la locura, señalando de cierta manera que él era inocente.
aunque fue examinado por 3 psiquiatras, quienes señalaron que estaba legalmente sano, por lo que fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pero aunque bien él tiene esta posibilidad, ya han sido varios años en los que Edmund lo solicita y hasta el momento no ha sido recibida, por lo que aún se encuentra tras las rejas a sus 75 años.